lo prometido es deuda. Yo dije, cuando el mundo es un quilombo, algunos se abrazan a la religión, a la Biblia. Yo llamo a mi amigo personal, analista internacional, Álvaro Sicarelli. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Querido Gracias, Pedro, Álvaro. un gusto. Muy feliz año para ustedes dos. Y felicitaciones ya en la segunda temporada. La segunda La temporada. primera fue cortísima. Claro. Corta. Fue como una muestra gratis y ahora lo retomamos Sí. ya más seriamente. Pues arrancamos ¿Cómo lo en octubre. dijiste? ¿Lo prometido dijiste? Lo prometido es deuda. Dijo Toto Caput. Ahora tiene que hacerse hoy- cargo de la anterior. Hoy tiró una frase nueva como que el destino correcto de las cosas es inevitable. Todo- Es todo que muy está en bien. modo la fuerza del cielo. ¿Sí? Eso, él es nazi, eso y es después podemos hablar de dónde compramos la ropa. Es- Qué bárbaro. Bueno, vamos a levantar el nivel de esta conversación. Salgamos de la mediocridad, de la cosa burda de esta gente. ¿Qué opinamos de Masterchef? ¿Viste? Claro, ¿viste? De las internas. Marixa, Yo estoy Marixa versus Mirol, Marixa versus Hoja de Yanina. Maritza A mí está, me está preocupan en otro plano también. las carillas que se hizo Maxi López. No. Pero al margen de todo esto, quiero hablar. La última vez que estuviste presentando tu libro, estamos ahí con los interrogantes sobre el vínculo con Estados Unidos. Estados Unidos se está expandiendo ya a un nivel imperial más que nunca, o por lo menos más que en cualquiera de los últimos años. Estados Unidos se metió en Venezuela. Ahora asoma Cuba. Después tenemos un videíto de Díaz Canel, unas Ajá. declaraciones del amigo Díaz Canel. Sí. Tenemos a Trump queriendo meterse en Groenlandia también. En fin, Irán, Siria. ¿Qué está pasando? La pregunta es ¿qué está pasando? ¿Por qué se lo permiten? Bueno, primero lo que tendríamos que comprender es, en primer lugar, la profundización de un escenario, tal cual como planteaba en mi libro. Yo creo que ya está más que claro que se profundiza la fase bipolar del sistema internacional. Está más que claro que acá hay dos superpotencias, nunca menos discutible que China y Estados Unidos están disputando la hegemonía en todos los campos que ya hemos venido hablando. Pero se estaba dando una particularidad desde el primer mandato de Donald Trump hasta, o sea, en el medio, el mandato de Joe Biden y el inicio de su segunda administración, que las dos superpotencias imponían cada uno, bueno, los tópicos de la agenda global. O sea, estaba bastante compartido quién era el que marcaba el ritmo de lo que se debate y se contiende en lo económico, en lo político, en lo militar y en lo tecnológico. Ahora pareciera que efectivamente hubo una traslación de esa, ¿no? de esa agenda compartida hacia Donald Trump, que efectivamente marca el pulso de la discusión y además de los movimientos estratégicos. Y esto no es salvoleo. Yo creo que claramente Donald Trump, a diferencia de su primera administración, está mucho mejor rodeado en términos técnicos y de conocimientos geopolíticos. Y por otro lado, Estados Unidos volvió a aplicar la tradición de la política exterior, principalmente de signo republicana, que fue la doctrina Monroe, ¿no? La que plantea la idea, o que planteaba la idea de América para los americanos. Pero que después tuvo un corolario, o sea, digamos un upgrade, que fue el famoso corolario de Teddy Roosevelt, conocido como el Big Stick o el Gran Garrote, que planteaba que todo Estado americano que no pudiera autocontrolarse y que entrara a una crisis política, económica, cultural o militar, que afectara directamente a los intereses de Estados Unidos y que además le abriera las puertas a que una potencia europea interviniera en beneficio de sus intereses, Estados Unidos iba a ver obligado a intervenir directamente. De ahí viene lo de el Gran Garrote. Claro. Y hoy que estamos viviendo el segundo gran corolario, que es el corolario de Donald Trump, que lo que plantea es hay que reafirmar la primacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y el primer paso que se da es negarle a China y a sus aliados, Rusia, Irán, Cuba, ¿no? Bueno, Venezuela hasta este paso que se dio la detención, la captura y la detención de Nicolás Maduro, de negarle el acceso a los países americanos, pero principalmente a los activos estratégicos que estos tuvieran, tanto económicos como geoestratégicos en el campo militar. ¿Se relativiza el derecho internacional a partir de todo eso que me está diciendo? Non plus, dirían los franceses, no va más. El derecho internacional, se terminó una era. En los términos de que era el marco normativo que obligaba a
los estados-nación, o sea, el principal actor del sistema internacional, a replegarse a una mesa de negociación para, si no evitar un conflicto, por lo menos detenerlo y no profundizarlo, yo para mí ya... Lo velaron como a Maquiavelo. Esto es realismo, no, pero ahí está el realismo. Bueno, esto sería otra discusión para tener... Los fierros, ¿no? El realismo está vinculado Pero directamente. yo creo que a los estamos en la era más hiperrealista en términos de política exterior y de geopolítica, que por lo menos no se da desde la segunda fase de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y paradójicamente, si bien a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel comunicaciones y también a nivel cultural, la globalización se profundiza, porque estamos totalmente cruzados, en el campo político volvemos, ¿no?, a la preeminencia del Estado-Nación como actor y cómo sus vínculos, movidos por el interés, son los que sostienen el sistema. Un sistema que tiene 400 años, un poquito más de 400 años. No estamos hablando de algo que empezó en la segunda posguerra y que también creo que en algún momento va a entrar en crisis y muy probablemente sea la tesis de mi maestría y mi próximo libro. No, incluso cuando decís 400 años, en La paz términos de- históricos, es poquísimo. 4 siglos, no la paz existió de siempre. Westfalia. No existió siempre tampoco, ¿no? No, tras finalizar la guerra de las guerras de religión, que duraron la guerra de los 30 años, la paz de Westfalia estableció, ¿no?, este sistema internacional donde el actor principal es el Estado-Nación, donde la soberanía por reconocimiento mutuo y el respeto a fronteras, instituciones, reconocimiento de soberanía monetaria, era la base para evitar guerras. Y que efectivamente, si vos medís históricamente, a partir de la paz de Westfalia, hubo menos guerras, fueron menos cruentas, mirá lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial comparadas con las anteriores, porque las anteriores eran de una crueldad, y además hay algo, no tenemos estadísticas porque ni se medía. Ahí sí es que se barrieron pueblos enteros y no importaban si eran 1000, 2000, 1.000.000, por lo menos posterior, ¿no?, principalmente a la Primera Guerra Mundial, se establecieron criterios que, fíjense en algo, ¿no?, el arma nuclear nunca, salvo en Hiroshima y Nagasaki, no volvió a ser usada, porque bueno, hay criterios que, imagínate si hubieran estado las armas nucleares en el siglo XIX para atrás. Seríamos todos tendríamos 3 ojos, ¿no? Claro, con mucha suerte. Ahora, que a Trump se le permita toda esta avanzada, yo pienso la contraparte. ¿Significa que Putin finalmente se va a quedar con Ucrania, que los chinos se van a quedar con Taiwán? Porque aplicando la misma lógica de Trump, ellos desde de su lado del mundo podrían avanzar en el mismo sentido y nadie les podría decir nada. Te voy a corregir. Los chinos a través de Putin se quedarían con Ucrania. Una pequeña corrección nada más, para digamos, identificar actor central de pivots, ¿no? Sí, bueno, Putin, de hecho, ha sido muy ineficiente en esta guerra, que un paisito así, con solo ayuda, un poco escatimada en el último tiempo, viene resistiendo. ¿Para cómo sería eso de los chinos con Ucrania? Pero es que está más que claro de que Rusia no hubiera es la máscara, digamos, dado el paso agresivo de invadir territorio soberano ucraniano sin obviamente el acuerdo y el apoyo de China, porque además sabía Putin que se le venían un montón de sanciones económicas que, si no tenía el respaldo de la otra gran supereconomía mundial, que iba a reemplazar las Coca-Colas por las bebidas cola chinas, iba a reemplazar un montón de productos manufacturados de casi todos los campos de la economía de Occidente por los chinos, y si no por los chinos también por los de la India, si no es por los de la India también incluso, o sea que hay productos hasta de Norcorea en Rusia, reemplazando a los occidentales. Claro. Putin no se iba a atrever, no es un suicida, pensemos que Putin es un hombre formado en la KGB, y después fue el jefe de la delegación de la KGB y aparte, en Alemania. Está muy claro que el interés de él es quedarse con el Donbass, digamos, ¿no? Tampoco... Sí, hasta casi por una reivindicación más histórica y parte de ese relato neoimperial, neozarista, que tiene Putin de recuperar supuestas fronteras históricas, ¿no?, que pertenecían a un imperio ruso que también fue expansionista y que se apropió de territorios que no eran propios de digamos, la Rusia preimperial. Pero ahora entonces, de nuevo, ¿quién le puede decir a los chinos? Pero vos planteaste dos escenarios. Claro. El otro escenario era Taiwán.
Acá lo que yo te dije por un lado de que Trump se quedó con, ¿no? Digamos, con Blindó la batuta, América, sí. ¿no? Y pareciera como que se replegó Hmm. a el hemisferio occidental, que diríamos es toda América, Sí. una partecita de Europa, una parte de Europa occidental, y se agregaría al territorio norteamericano las intenciones de anexionar Groenlandia, que es otro punto interesante para analizar por qué Groenlandia. Ahora, esto es hoy. Hmm. Y mientras Trump tiene la batuta, China no es que se replegó, China se detuvo, aplicando ese criterio de paciencia estratégica, esperar los movimientos del adversario. Pues es que yo hace poco me enteré por una fuente que el Partido Comunista Chino tiene una comisión de planificación de políticas de largo plazo, donde incorporó inteligencia artificial casi con computación cuántica para ir permanentemente y minuto a minuto desarrollando escenarios futuros a los que enfrentaría China en torno a su propia estrategia de transformarse en la superpotencia hegemónica global de cara al 2049, cuando se cumplirían 100 años de la creación de la República Popular China. O sea, un juego casi de rol. Estudios del futuro, prospectiva estratégica, donde va viendo, a ver, perfecto, esta es nuestra meta para el 2049, ¿cuáles son los múltiples escenarios que podemos de acá hasta el 2049 enfrentar, y donde se, obviamente, van incorporando a ese prompteo que se le hace a esa inteligencia artificial todas las movidas que hace Donald Trump, que además son movidas casi como impulsivas, traca, no para, ¿no? Y eso obviamente te hace ganar muy a lo Milley iniciativa. Ahora, perdón, ¿no? Sí. Esta paciencia estratégica confuciana que tiene, o neoconfuciana, que tiene China, no la hace cometer, espero, para el bien de toda la humanidad, el máximo error, que es caer en la trampa de Tucídides, pisar el palito y dar el paso agresivo, por ejemplo, invadiendo Taiwán, Claro. que active el protocolo de seguridad cooperativa mutua que tiene Taiwán con Estados Unidos, donde además tengan que intervenir Japón y Corea del Sur, porque muy probablemente el loquito de Corea del Norte diga, esta también es la mía. ¿Dónde está el loquito de Corea Y, del Norte? ahí preparando a la hija. Ah, mira. Mujer. Dato no menor. Acá se está todo el mundo ayornando, actualizando. Es decir, yo no la veo a China hoy en eso. Como todo, son seres humanos. Xi Jinping puede caer en alguna acción que, y cierro esto y perdóname, Sí. pero porque son tantos los temas. Hace poco se dio una purga muy profunda por parte de Xi Jinping, el alto mando Sí. de la Comisión Militar Central del partido y de las propias Fuerzas Armadas, donde cambió militares de alto grado, pero con mucha trayectoria, y que si bien están totalmente alineados al partido, no representaban a una facción interna u otra del partido, por militares más jóvenes, más modernizados en términos de conocimiento de tecnología para la defensa, más leales a Xi Jinping y a su facción y a su visión, pero con experiencia nula en situaciones de conflicto bélico. Claro. No así como los anteriores que han participado de forma directa o indirecta en la guerra de Vietnam, en alianza en su momento con la Unión Soviética. Bueno, y acá está la pregunta, ¿no será que los jóvenes le dicen, che, vamos, metele, quita a fondo, ¿viste? Porque la juventud también es impetuosa, ¿no? Sí. Ahora, vos hace unos minutos decías como que Trump está mucho mejor que en su anterior gestión, ¿no? Yo pienso, por momentos, así como Biden lo veía como un viejo gagá, pero ¿viste? Anodino. Gagá para el lado del no accionar, a este lo veo como que de pronto se le sale Sí. y acciona. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Teniendo en cuenta que está todo como en un equilibrio muy fino y el mundo está también muy loco. Y a ver, si uno ve la impulsividad de Donald Trump, creería claramente que no hubiera solamente capturado a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y empezado a
seguramente, además de la captura, hubiera forzado un cambio de régimen total, Claro. sea cual sea la consecuencia. Sin embargo, No, fue absolutamente pragmático. Capturas a Maduro y a su esposa y empieza a pactar con Delcy. la facción más pragmática y más proclive a, si hay un cambio de régimen, hacerlo dentro de un marco de estabilidad, que es Delcy Rodríguez, como figurita, pero que en Diosdado. realidad es, no, Vladimiro Padrino López, que es el ministro de Defensa. Al revés, Diosdado es la facción de Nicolás Maduro, es la ultraortodoxia castrochavista, es, el partido hegemónico, son los colectivos que son como estos grupos parapoliciales, es el SEBIN, es el sector más radicalizado. Pero mira que bien tapado está el otro, Vladimiro Padrino López, Sí. que sería algo así como un militar putinista, ¿no? Que defiende que los intereses de la casta militar, que si hoy tiene que ser de izquierda, y si mañana tiene que volcarse a la derecha, se vuelca a la derecha. Dijiste castrochavista, perdón. Sí. Me vinieron a la mente dos cosas. Primero, Lilia Lemoyne, porque siempre está denunciando conspiraciones castrochavistas. El Pero, castrochavismo. pero hablando en serio, me vino a la mente Díaz-Canel hablando, creo que por primera vez, sobre los 32 agentes cubanos que fallecieron en Venezuela en medio de la operación de extracción de Maduro. Y yo me preguntaba, ahora lo escuchamos, pero ¿cómo puede ser que un país donde hay tanta pobreza, tanto todo, pero tiene para destinarle 32? ¿Y cómo Maduro, a un país tan pobre, tan diezmado, le acepta que lo custodie, no? Y bueno, pero bueno, interesante. Una escuchémoslo. cuestión histórica, ¿no? La opción de la rendición no es la opción de Cuba. Hay mucho que defender. Hay muchos cubanos y cubanas dignas que dieron la vida por este país, por la independencia de este país, en todas las épocas. Y los más recientes son los 32 compañeros que cayeron en Venezuela. Que su Ahí caída está. indignó a nuestro pueblo. ¿Qué tiene que ver la defensa de la libertad de todavía. Cuba con Es tener a raro. los... Sí, en ese ¿no? plano es raro. En primer lugar, me encanta la estética. Ya parece un coach motivacional. Sí, la ¿no? musiquita de fondo. No, me encanta. Me encanta la Se está chaqueta, adornando. me encanta el busito. Ya no va más la parca. No, la fajina militar, ¿no? No. Parda, además. Parda no es como un. No, perdón, es verde. verde oliva. Aceituna, verde oliva. Eso me llama poderosamente la atención, ¿no? Toda la cadencia, ¿no? Muy resiliente. Vos me preguntabas por qué pasaba con un país tan diezmado económicamente por un régimen económico absolutamente fallido. Sí. Sin embargo, podía exportar, por ejemplo, escuadrones de seguridad o grupos parapoliciales para apoyar a sus regímenes aliados. Y porque justamente es un estado totalitario clásico que se quedó en la Guerra Fría del siglo XX, ¿no? Y que era un donde poco lo más importante es sostener el instrumento militar y el aparato de seguridad interior y de inteligencia para controlar cualquier posibilidad de un foco de disidencia, más que poner los recursos al servicio de, por ejemplo, mejorar el sector turístico, diversificar la economía, el comercio, la agricultura, invertir en ciencia y tecnología. Y no, la pusieron todo. Entonces eso es la mayor commodity exportación del régimen cubano. Y el toma y daca, creo yo, ahí también con el tema del petróleo con los venezolanos, digamos. Claro, Nos dan, obviamente, nos dan y fíjate nosotros que ahora tenemos ya que darte no algo solamente más. ya no tienen ni para los aviones, ¿no? Para Cubana de Aviación, sino que además espera en las próximas horas ya un apagón nacional donde se hablan de que están todos ya los Castro, están todos metidos en búnkeres de Está guerra, complicado. que tienen obviamente generadores. Ahora, si eso no acelera ya realmente la ruptura, de los instrumentos que sostienen al régimen, repito, las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad del Estado, o sea, digamos, la CIDE cubana, para que la gente entienda, los comandos de defensa de la revolución, que son como los botones que hay en cada... Botones, digo, que botonean, ¿no? Que Sí, delatan. sí. En cada barrio, con el propio régimen, porque la gente ya no va a poder sostener más esto, ya directamente el apagón, no sé. Periodo especial. Y ahí donde yo te digo que Trump está mejor rodeado, porque efectivamente Trump podría ya fácilmente, intervención, ruptura total de los sistemas de los países intervenidos, acelerar el proceso de cambio de régimen, sin embargo, ¿no? Está ¿Y quién es viendo ese? ¿Quién es el que está al lado de Trump? a Marco Rubio. No por nada Marco Rubio hoy detenta, al igual que Kissinger, entre la mitad del gobierno de Nixon y la primera parte del gobierno de Gerald Ford, los dos cargos más importantes
que elaboran la estrategia de seguridad nacional norteamericana, que es secretario de Estado y además es asesor de seguridad nacional. O y sea, posiblemente sucesor. Y ojalá, si es que, digamos, ojalá, me parece que sí, porque a mí el... JD, ¿no te gusta? No, para nada. No. Mirá, quería preguntarle en esa línea. Recién Camilo te preguntaba por Trump, digamos, y esa suerte de fortaleza, todo lo que estás diciendo, ¿no? Más geopolítica, internacional. ¿Cómo se conjuga eso con cierto contraste interno, doméstico, por las cosas que se vienen diciendo también y lo que está sucediendo, ¿no? Con la intervención de esta suerte de policía anti-inmigratoria, el ICE, con también la perspectiva medio pesimista respecto de lo que puede pasar en noviembre en las elecciones? Bien. Sobre las elecciones, es muy común que hasta en gobiernos que son exitosos en términos políticos, económicos y de proyección internacional norteamericanos, las elecciones intermedias las pierdan. Mira. Porque es una forma de la propia ciudadanía norteamericana de ponerle siempre límites a ¿viste? Al poronga, digamos, para que la gente entienda, de que la tiene todas, qué sé yo. Y además que casi, bueno, en este caso hay una autolimitación que tendría que imponerse Trump para no presentarse. Pero la Constitución no dice nada. En realidad es una tradición autolimitadora que se imponen los presidentes de no tener digamos, en este caso, porque es medio, digamos, un segundo mandato, que no es segundo, sería tercero, porque contabilizan el otro. Por lo cual, no es como acá, que es un castigo. Esa realidad equilibramos, también obviamente es un mensaje, pero ese mensaje se analiza según qué distritos se perdieron. Bueno, perdió Texas. Los famosos, bueno, por ejemplo, si perdiera en Texas, si perdiera en Florida, si perdiera de nuevo en Arizona, si perdiera en Utah. Claro. Ahí donde decís, bueno, ahí hay un mensaje, que haya un swing state en esos lugares. Ahora, que pierda más fuertemente en New York o en California, no es un llamado de atención. Pero me dijiste lo de ICE. Sí, ¿cómo puede repercutir, digamos, todo el clima interno? Y si hay un contraste claramente con esa suerte de fortaleza. Yo leí encuestas incluso que leen más los demócratas que los republicanos. ¿Sabés quién es el norteamericano que más defiende y aplaude hoy la política inmigratoria de Trump y el accionar de ICE? El hispano norteamericano que está legalizado. Que en gran medida fue el votante también de Trump, ¿no? Va por segunda o tercera generación. Porque es el tipo que cumplió, costándole sangre, sudor y lágrimas, cumplió con el proceso de regularización. Tardando en algunos casos 5, 6, 7, 10 años. Mayormente se encuentra el apoyo. Y ven en estos no regularizados. Hoy vi, por ejemplo, un reel de una señora. Decía, bueno, mis queridos, viste, hablaba todo así con tonito mexicano, que yo muy simpática, estaba limpiando el departamento que iba a entregar. Me estoy yendo después de 8 años. Después de 8 años, que hace 8 años, ¿quiénes estaban? También tuvieron los demócratas, que no hicieron nada tampoco por regularizar. Y que además deportaron varios millones de personas, tanto Obama como Biden. Pero, o sea, bueno, hace 8 o 9 años que estoy, y ¿saben qué? Y no se puede estar ilegal. O sea, ella misma se reconoce que incumple con la ley. Dice, bueno, mis trabajos, yo sé que ella iba reconociendo. Sí. Entonces dice, prefiero irme para que mis hijos no padezcan una situación, porque dice, las redadas son terribles. Pero no es que está diciendo que yo, no sé, hace mi derecho adquirido. En estos 8 años, por un lado eso, o por el otro diciendo, hace 8 años que vengo intentando regularizarme. No. Dice, no, sí. No. O sea, no le interesó, no quiso, no pudo, no supo. O también, que no lo va a decir, quizás ella nunca aclaraba cuál era el trabajo que tenía. Claro. Te hago la última. Es medio compleja, pero bueno, apelo a la reflexión. A la brevedad, porque estamos ahí medio justo de tiempo, pero es a pedido del público esta. Dice, ¿en serio? ¿Ahí el público? No, me están diciendo. Cecilia en YouTube comenta. Si podemos invitar un día, incluso propone a Álvaro, para que nos cuente verdad o leyenda urbana, lo leo textual, lo que está pasando en Europa con los musulmanes. No, como bueno, leyenda urbana. No. Está buena la pregunta. No. A ver, siempre cuento esto y ya estoy más repetido que... Ay, Dios mío, que lo sea, digamos, ¿no? Del presidente más repetido que eso. Una frase del general de Gaulle que la dijo en plena crisis en Argelia, ¿no? Con la guerra de Argelia, el proceso de independencia de Argelia, que dice,
A mí no me preocupa tanto que en Francia haya 3 millones de Mohameds. Lo que me preocupa para la continuidad del espíritu republicano francés es que el próximo presidente de Francia se llame Mohamed. Eso muchos toman como proféticos. Ahora, lo que no es leyenda urbana es que la infiltración masiva, por un lado, es decir, desde Noráfrica principalmente, y de Siria, y de a través de Siria de otros países, Yemen, Irán, de facciones integristas que fueron colonizando la mente de segundas y terceras generaciones de árabe, no sé, franco-árabes, para ponerle un término, en ideas absolutamente extremistas en torno a la ley islámica y además de guerras santas contra la cultura occidental, es enorme, pero enorme. Dicho sea de paso, están perfectamente identificadas todas las mezquitas, que son varios miles de mezquitas, donde operan centros wahabitas, salafistas, vinculados con Daesh, que adoctrinan. Y además, otro dato no menor, una pareja francesa hoy tiene con suerte 2 hijos. Una pareja de islamos franceses tienen 6, 7. Y si encima participan de estas instituciones, bueno, hay efectivamente un problema que en su momento no lo tuvo, por ejemplo, Alemania con los turcos. Porque los turcos, si bien son islámicos, son altamente occidentalizados, por lo menos los que habían entrado en la década del 60 hasta el principio de los 90, que se pudieron insertar. Acá repito, la zona más es sur del Golfo Pérsico y Noráfrica, los que, bueno, pero eso es un tema mucho más largo para explicar más diferencia entre suníes, chiíes. Pero no hay cierto prejuicio quizás con respecto al tema de los delitos, de la delincuencia, vinculándolos directamente, solamente el problema de la delincuencia con ellos. Hay que ver las estadísticas. Lo querés preso como la abogada brasileña. No, pues yo tampoco diría. Pero hay que ver las estadísticas. Miremos, por ejemplo, hurto a mano armada, violaciones, tráfico de drogas, quiénes están a la cabeza, ¿no? Las organizaciones y además quienes son detenidos. Y ahí, después, si quieren, para la próxima, traemos las estadísticas y discutimos eso. Perfecto. Álvaro, como siempre, gracias un gusto. a ustedes. Muchas gracias por haber venido. ¿Va a haber recorte? Va a haber recorte, va a haber Me todo. encanta. Lo hacemos nosotros los recortes. ¿Está cambiado el estudio? No, lo iluminaste vos, me parece. Che, es como que está como que lo Puede ser ilumine. porque está más de día. Porque es otro horario, Estamos más más temprano. No, pero la otra vez vine también historia. Lo que pasa es que al ser las 7 No, éramos de 8 a 9. Ahora estamos de 7 a 8. Tenés razón. Quizás es eso, pero bueno. Un placer enorme, chicos. Gracias. Álvaro Cigaretti, Salud. analista internacional, pasó por Malas Compañías. Un breve corte y ya venimos.